saludar a Vivian Lavín, que va a ser la moderadora de esta primera actividad, de este interesante conversatorio sobre el mundo editorial, la experiencia de la editorial Calandraca en España y cómo efectivamente la producción de literatura infantil es una de las preocupaciones centrales para aportar verdad al uso del libro y la promoción de la lectura de manera muy interesante, experiencia que queremos compartir con ustedes y con todas las personas que además nos van a seguir en la plataforma fil.cl, porque allí van a quedar grabadas, ¿verdad?, cada una de las conferencias, encuentros y actividades que vamos a desarrollar durante la segunda versión de la Feria Internacional del Libro del Biobío, que parte hoy día, viernes 13 de enero, y se extiende hasta el domingo 22. Entonces vamos a tener 10 días de intensa actividad en este escenario, lleva el nombre del fundador de las escuelas de verano en la Universidad de Concepción, el gran poeta Gonzalo Rojas, y el segundo escenario, Marta Brunet, también una destacadísima escritora y que también fue protagonista de las escuelas de verano y de los encuentros de escritores en esta universidad hace muchas décadas ya. Y hemos querido entonces renombrarlos nuevamente con estos nombres, estos importantes creadores chilenos, ¿verdad? Porque creemos que hay que homenajear y destacar precisamente ese tipo de cosas que, si bien son simbólicas, yo creo que aportan precisamente a consolidar nuestros imaginarios y el aporte que la Feria del Libro del Biobío quiere hacer precisamente en este plano. Así que, sin más, quiero dejar abierta entonces las actividades, el programa cultural de nuestra Feria Internacional del Libro del Biobío, versión 2023, e invitar a Vivian Lavín, una destacada periodista, escritora, experta, representante nuestra de Chile en las ferias del mundo, las ferias del libro del mundo. Vivian me mira porque está así como casi con vergüenza, pero es cierto, ella es una de las protagonistas de la escena del ecosistema, ¿verdad?, del libro, de los derechos de autor, de un conjunto de temas muy relevantes y que todavía están poco tratados y bastante invisibles en nuestro país, y creemos que este espacio de la feria va a servir precisamente también para relevar estas temáticas que son centrales si queremos tener un ecosistema, ¿verdad?, del mundo del libro y la lectura sólido y potente. Entonces, sin más, a nuestra gran amiga Vivian Lavín. Bienvenida, Vivian. Gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar acá, la verdad, emocionada. Este es el segundo año de la feria y como periodista, como escritora, como agente literaria, la verdad es que es un privilegio el poder ser parte de una feria que están haciendo y que tiene una vocación tan grande como esta. Yo creo que muchos quienes están acá se dan cuenta de que esta feria hoy día, esta segunda versión, que han hecho con tanto esfuerzo el equipo que dirige Moira Délano, con Sebastián Reyes, con todo un equipo de personas, pero claramente hay instituciones detrás. Estas cosas no pasan solas. Y lo que hacen a las grandes ferias del mundo, que tengan esa relevancia, ese eco, esa incidencia en el mundo de la lectura y de, como dice muy bien Moira, del ecosistema del libro y la lectura, tiene que ver con que hayan instituciones como una universidad de Concepción. Esta es una feria, yo creo que es la única, si no, ¿es la única feria en Chile que hace una universidad? Claro. Estaba pensando que la organiza la universidad y tiene el apoyo del gobierno regional. Esa ecuación es demasiado importante y de hecho la feria más importante del mundo de lengua castellana tiene exactamente esos mismos elementos, y no es casualidad. Las universidades son los espacios de conocimiento, los espacios donde se produce conocimiento, donde hay conversación, diálogo, y que sea una universidad la que convoque, la que dé un espacio, porque las ferias de libros son tremendamente políticas, y la conversación que van a ustedes a escuchar a continuación, que ya les voy a contar rápido dónde la hice y cómo, ustedes se van a dar cuenta de que el mundo editorial es tremendamente político. Esto es política, es una manera de participar del diálogo público. Cuando un editor edita ese libro y no otro, es por algo, porque quiere decir algo a la sociedad, y eso tiene que ver con la política.
Y las universidades son un espacio central porque son un espacio de diálogo, es un espacio democrático, donde acá no hay, por cierto que hay ideologías de por medio, pero acá se discuten en igualdad de condiciones. Y eso yo lo he visto en la Feria del Libro de Guadalajara en momentos terribles, terribles, cuando han quedado personas, me acuerdo, hace unos años atrás, un auto con cadáveres que dejaron los narcos frente a las afueras de prácticamente de la feria, y adentro de la feria la libertad con la que los autores de ese país podían denunciar a lo que estaba pasando en su propia nación. Eso es el valor de una feria, la libertad que le da a los intelectuales, a quienes piensan, a quienes hacen futuro, de poder encontrar un lugar para dialogar. Los medios de comunicación, yo soy periodista, ya sabemos que son empresas periodísticas, empresas que tienen dueños, que no necesariamente son periodistas. Nosotros somos los obreros, los que estamos allí en el último eslabón, pero las empresas periodísticas tienen una línea de trabajo que no siempre es, o una línea ideológica, que no siempre es la que a uno le puede gustar, pero la idea es que hayan muchas empresas periodísticas con muchas líneas de pensamiento. Eso no es común hoy día en el mundo con la concentración de los medios, la concentración del pensamiento. Por eso que esta feria esté aquí, estemos en la Universidad de Concepción, tiene un valor gigante, que sea también la gobernación la que ponga sus recursos, también su apoyo para que esta feria crezca, es porque está hablando de que quiere que haya un espacio en el que podamos todos dialogar. La conversación que van a ver a continuación iba a ser así, en vivo y en directo. Lamentablemente no pudo ser por temas personales. Manuela Rodríguez, ella es editora de Calandraca, tiene a su padre tremendamente enfermo, y la verdad es que desde Galicia hasta acá, porque no hay vuelos, por ejemplo, si estuviera en Madrid, que ya sabemos, la centralización es lo mismo, ¿no? Ustedes lo entienden mejor que nadie. No pueden tomar un avión directamente a Europa desde Concepción, tienen que pasar por Santiago. Bueno, lo mismo ya. En Galicia tienen que pasar por Madrid, de modo que un vuelo cualquiera ya no se demora las 12 horas, que tampoco es poco, ni 13, sino que hay que añadirle por lo menos 6 horas más. Y bueno, cuando uno tiene un padre enfermo, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Así que esa es la razón por la cual ella no pudo estar acá. Y José Ballesteros, por cierto, acompañando a su señora. Y Calandraca, ya lo voy a contar allí, lo van a escuchar ustedes, es una editorial gallega. Y Galicia está en el norte de España, en el Atlántico, arriba de Portugal. Y ellos tienen muchas similitudes con esto de sentirse un poquito afuera, porque les pasa lo mismo respecto del centralismo madrileño, ¿no? Por Madrid pasa todo, bueno, por Santiago pasa todo, y quienes están acá y dicen, bueno, ¿cómo es cómo es ser un editor desde la frontera? Imagínense ustedes todo el simbolismo que puede tener. Y no solo eso, sino que no es una lejanía territorial, también económica. Son autonomías que han sufrido mucho por los recursos, porque han sido tremendamente pobres. De hecho, ya sabemos, los gallegos es una de las más, si no la más grande inmigración de españoles que tenemos nosotros en América, es de gallegos. De ahí los chistes y todas esas pesadeces, es por la cantidad de gallegos. Y gallegos que venían a no hacerse los ricos, sino que a buscar dinero para comer, sencillamente, porque la verdad es que ellos lo pasaron mal. Peor lo pasaron con la dictadura de Franco, que les prohibió a todas las autonomías, entre ellas a los gallegos, como a los catalanes, como a los vascos, no podían hablar su propia lengua. Es decir, en las escuelas públicas se prohíbe la enseñanza, es decir, que se hable en gallego, libros en gallego. Y cuando yo decía al comienzo, y ya termino, que esto es político, que tener una editorial es política, es porque ellos crearon Calandraca hace 25 años atrás con la idea de poder publicar libros para niños en gallego.
Así nació. Ese era el fin político, esa era la señal política. Porque ya las generaciones, por ejemplo, de mi edad, se perdió. Esa generación ya se perdió, yo tengo como 50, yo tengo 55. Esa generación prácticamente no habla gallego porque estudió bajo la dictadura de Franco y en el colegio nunca habló gallego y sus padres hablaban, pero ya en la casa, ¿para qué? Si total les hablan castellano. Leían en castellano, hablaban en castellano. Y el trabajo que ellos han venido haciendo desde hace 25 años es recobrar, y también en las escuelas públicas de allí, que el gallego vuelva a hablarse, porque está declarada como una de las lenguas en extinción. No solamente vamos a hablar de eso, van a escuchar esta conversación que se hizo en las propias oficinas de Calandraca, que es una ciudad hermosa que se llama Pontevedra, que la rodea un hermoso río que se llama Leres, ahí a 20 minutos de Portugal, hermosísima. A todo esto, si no saben, el gallego es la madre del portugués. No es al revés. Uno piensa que estos gallegos hablan como los portugueses. No, los portugueses, el portugués nace del gallego. Bueno, eso es una historia aparte. Lo que quiero es invitarlos a escuchar a dos grandes. Bueno, ellos ganaron un premio importantísimo a la edición, el más importante premio que se le entrega a los editoriales de España. Así que con ustedes, Manuela Rodríguez y José Ballesteros, desde los estudios de Calandraca. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos en Pontevedra, en España, una capital de las provincias de Galicia. Estamos, en las oficinas de una editorial señera, puesto que estamos hablando de Calandraca. Y a través de Calandraca TV, a quien vamos a agradecer la gentileza que nos ha permitido grabar de manera audiovisual esta conversación junto a José Ballesteros y Manuela Rodríguez. Los voy a presentar a continuación, así que mucha atención porque la verdad son dos entrevistados que es difícil tenerlos juntos así de una vez para poder hablar de un proyecto editorial que ya cumple 25 años el año 2023. Hay palabras inventadas, esas de arrullo con las que una madre acuna a su niño. Hay palabras que no tienen traducción a otros idiomas, como por ejemplo la palabra saudade, esa melancolía de la que hablan los portugueses. Y está la palabra calandraca, que no significa nada y al mismo tiempo lo implica todo. Cuando nació Calandraca Editora, justamente sus editores, Manuela Rodríguez y José Ballesteros, llenaron a esta palabra de sentido y dijeron: Calandraca será progresista, política y comprometida. No era la fundación de un movimiento político, aunque se podría entender así por razones de las cuales vamos a hablar más adelante, sino que lo que hicieron fue fundar una editorial infantil que tenía como misión contribuir a que la sociedad mejore, editando libros de gran belleza literaria y estética para promover la educación integral. A punto de cumplir 25 años de vida, Calandraca Editora se ha convertido en una de las editoriales más importantes de la industria editorial española, obteniendo el premio a la mejor labor editorial el año 2017 a nivel de España, estamos hablando a nivel nacional, pero también tiene reconocimiento internacional cuando muchísimos de sus libros ya han sido traducidos y hoy el interés de tantos editores por tener uno de los libros de Calandraca traducidos a sus propias lenguas. ¿Cuál es la fórmula de Calandraca que apasiona a niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mediadores, profesores? Bueno, la respuesta nuevamente puede ser tan fácil y tan difícil como decir que en Calandraca han hecho libros para soñar. Vamos a conversar a continuación con Manuela Rodríguez y José Ballesteros. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muchas Bien. gracias.
Bueno, Buenos días o buenas tardes. En realidad, bienvenidos a su propia casa, porque estamos aquí en los estudios de Calandraca. Son ustedes lo que me tienen que decir a mí también. Bienvenida, Pues, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Me gustaría partir con Manuela. Manuela, tú has sido profesora, tienes, eres licenciada en Magisterio, especialista en Ciencias Humanas y Psicomotricidad, en Expresión Dramática, Literatura Infantil y Juvenil, también trabajas en Animación a la Lectura, formaste parte del aula de teatro de la Universidad de Vigo, también del grupo de Expresión Dramática. Es decir, tienes una trayectoria muy amplia en la educación, en el teatro. Y cuando uno ve los libros de Calandraca hoy día, uno dice, ¿es acaso Calandraca como tu clase magistral? No, no creo. Sí es cierto que hacer álbum ilustrado se parece un poco como hacer un montaje teatral, ¿no? Es como una puesta en escena. Y a veces las páginas de un álbum se parecen a lo que serían fotogramas o escenas de una gran obra que tiene principio, desarrollo y final. Pero en el sentido de la educación, me refiero yo, Manuela, porque cuando uno ve la colección de los libros, cuando uno ve todo el fondo editorial de Calandraca, uno ve que hay ciertas líneas. Ya decía yo, daba algunos conceptos que son parte de la propuesta, ¿no? Desde el punto de vista de la misión, de la visión que ustedes tienen, pero desde el punto de vista educativo. Por eso me refería yo como una clase magistral, como es poder entregar así en cada libro, ir al aula, pero de otra manera, porque ya no estás en el aula. Sí, bueno, el álbum ilustrado o los libros que Calandraca hace para infantil y juvenil apuestan por un modelo educativo diferente al modelo que teníamos en España, sobre todo en los años de la dictadura. Apuesta por una escuela innovadora, por una escuela integradora y apoya, y de alguna manera era también, y rescata incluso textos y libros de lo que era la España pre-franquista, ¿no? Lo que era la Segunda República, y aquella escuela de los maestros de la Segunda República, que en España estaba muy ligado a la institución libre de enseñanza y a un modelo educativo diferente. Actualmente tenemos la suerte de tener ya escuelas de este tipo, entonces en las cuales las bibliotecas escolares, las bibliotecas de aula y los álbumes ilustrados han entrado a formar parte de un material cotidiano, de un material, digamos, normal y que habitualmente un niño puede usar. Bueno, ya lo decía antes sobre las palabras clave que pueden describir a Calandraca, decía progresista, comprometida, de una gran belleza estética, hablamos de una editorial inclusiva. ¿Cuántos libros tiene la editorial hoy día ya? ¿Cuántos libros contempla ese fondo? Si es que hubiera que llegar a un número, José Ballesteros. No llevo la cuenta, porque además sabes que publicamos en distintas lenguas, en 6 o 7 lenguas. Yo creo que en castellano y en gallego pues deben de superar los 500 si se ven en cada una de las lenguas. Es un catálogo ya muy amplio y que no cabe, yo creo que son las librerías que hay en el mundo, son contadas las que pueden llegar a tener todo el fondo de Calandraca, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco se trata de ir contando cuántos hay, sino que estén vivos la mayor parte, que sea un catálogo vivo. Yo creo que esa es la virtud y es el sueño de cualquier proyecto editorial. Tú estás diciendo ahí una palabra también muy importante, te estás hablando de vida. Y este sello nació con la idea, con el empeño de darle vida a una lengua minoritaria como es la lengua galega. Y ustedes fueron los primeros... Minorizada, no minoritaria, minorizada, eso. ¿Y cómo fue ese gesto político de decir, por cierto que el castellano está bien, es la lengua, pero la nuestra es la lengua galega y nosotros vamos a hacer libros para nuestros niños en nuestra lengua? Bueno, pues partíamos de una realidad, ¿no? La educación en lengua gallega se inicia prácticamente con el nuevo modelo de las autonomías en el Estado español
y se necesitan libros. Surgen autores y autoras también de los movimientos de la renovación pedagógica. De alguna forma, la literatura infantil, no solo en gallego, sino también en otras lenguas, surge muchas veces del profesorado, de profesores a los que les gusta escribir. Bien, y en el concreto en Álbum Ilustrado, en el libro Álbum, existía una enorme carencia en nuestra lengua. Nosotros que de alguna forma estábamos trabajando, Manuela desde la escuela, yo desde otro proyecto editorial y otras personas que nos acompañaron en aquel entonces, vimos la necesidad de poner en manos de los niños y las niñas, las familias de nuestro país, ese tipo de libros en nuestra propia lengua, como una contribución también a la normalización de una lengua que, por desgracia, cada vez se habla menos, se utiliza menos y, por consiguiente, se lee menos. Una lengua que en su día la UNESCO dijo que era una de las lenguas en peligro de extinción. Y ese patrimonio, que es solamente de los que hablan esa lengua, creemos que es importante apoyarla, defenderla, cuidarla y qué mejor que hacerla también en libro, ¿no? Manuela, ¿qué es lo que ha pasado contigo y con tu propia vocación de profesora hoy día que puedes hacer esos libros en galego? ¿Qué sentido tiene en tu propia vida? Bueno, Calandraca es un proyecto que se inicia hace 25 años. En aquel momento yo ya estaba dando clases, era maestra de aula y por supuesto que había libros en gallego, pero no había la cantidad o la calidad que nosotros de alguna manera demandábamos. Por ejemplo, no había álbum ilustrado a color para niños y de calidad. Entonces, fue muy gratificante y fue un placer poder acercarle esos álbumes a los niños y que además de alguna manera yo estuviese en la cocina de esos álbumes, porque sabía cómo había llegado a convertirse en el objeto libro. Entonces eso fue también muy enriquecedor para mí como persona, aprender a hacer los libros, porque realmente no sabíamos hacerlos. Yo sabía dar clase, yo era una maestra, pero no sabía editar. Y con los años hemos aprendido a editar. Quizás ayudados, es verdad, por la experiencia del día a día en las aulas con estos niños y niñas, que te daban las claves para saber, digamos, cuál era el camino, cuáles eran sus gustos, unido eso a lo que se corresponde de alguna manera psicológicamente con la evolución de estos niños y niñas. Es bien interesante porque, bueno, Calandraca está dentro de las editoriales que iniciaron este movimiento del libro ilustrado hoy día, que la verdad, bueno, en realidad dentro de la industria incluso hoy día ya hay demasiado libro ilustrado, pero sin duda que ustedes son los que, como tú decías, empezaron a aprender y, bueno, hoy día después de 25 años son una editorial con una cantidad de libros que no sabemos todavía exactamente, pero que habla de un saber hacer. Una de las características de este saber hacer, y creo que uno de los premios importantes fue este, ¿no? El Premio Nacional de Ilustración del año 1999 a este libro ilustrado. Y este era un cuento que tú ya venías contando, así como cuentacuentos. Estamos hablando del Pequeño Conejo Blanco, es una historia de la tradición oral portuguesa. Y que junto a Óscar Villán, bueno, se convierte en un libro ilustrado que gana este importante premio. Te escuché decir, citando a otra persona, a otra mujer, si no me equivoco, que los cuentos eligen a los contadores. A ti te eligió el cuento, te eligió como contador, te eligió como editor, te eligió como autor, como todo. Sí, realmente yo creo que todas las personas que somos lectoras guardan la memoria de las primeras veces que le llegan los cuentos, sea de una forma oral o sea de una forma material, en forma de libro, ¿no? Y bueno, yo tuve la ocasión en un momento dado en mi vida de ir a contar cuentos a las escuelas, a las bibliotecas.
muchas veces apoyado por el saber de Manuela, su proyección y su experiencia en el campo de la dramaturgia. Y este era uno de los cuentos que yo tenía en mi repertorio, ¿no? La persona que hablaba de que son los cuentos los que al anochecer, cuando estás un poco ya medio dormido, abres la boca y se te cuelan y se forman parte de ti, fue Ana María Matute, así lo contaba ella. Y de alguna forma, aunque sea, no deje de ser más que una pequeña fantasía, es verdad, de alguna manera, que hay cuentos que se adaptan perfectamente a tu forma de ser. Este es uno de ellos. Yo lo conocía después de haber investigado, de leer mucho sobre el folclore, no solamente portugués, sino también gallego. Y cuando lo descubrí, cuando lo encontré y luego la adapté, porque no deja de ser también una adaptación muy, yo creo que muy respetuosa con el cuento, los niños, al oírlo, las niñas querían llevárselo a su casa y no existía como libro. Y de ahí que fue uno de los primeros libros que hicimos en Calandraca con Óscar Villán, que acababa de licenciarse en Bellas Artes, precisamente aquí en Pontevedra, ¿no? Bueno, y luego obtener este importante premio. Em, Manu, que es como te conocemos todos, el proyecto Calandraca ha venido aparejado, ya lo vemos, que es un proyecto muy sui generis, porque nace en parte en el aula, por la necesidad, o en parte en el cuentacuento, y es sui generis porque es decir, hacen libros, eso es lo que hacen, estos libros para soñar, pero son libros que tienen, por ejemplo, o me refiero a otra columna vertebral que es la mediación. Ahí ustedes se distinguen creo que de prácticamente todas las editoriales infantiles, porque han hecho un trabajo a dos bandas, es decir, hacen libros, pero la mediación va de la mano de la creación de estas historias traducidas en estos libros. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay allí, Manu? Eso era para nosotros era un elemento fundamental, que para poder llegar, para que estos libros llegasen a las niñas y a los niños, era necesario formar a los mediadores. Y entendíamos por mediadores a las maestras, a los maestros, a los bibliotecarios, a los libreros, a los padres, madres, abuelos, o sea, a todo el mundo que juega un papel, tal cual dice la palabra, de mediador entre el libro y el niño. Por eso era tan importante formarlos y por eso de alguna manera intentamos que nuestro catálogo, las colecciones, sean como muy claras, muy bien definidas y que ese mediador sepa exactamente qué es lo que está entregando a los niños y en función también de la edad, de cada edad, del género literario, de si quiero acercarle ahora poesía o no, o narrativa, si es un álbum sobre arte, si es una crónica, si es un poema ilustrado, hay muchas posibilidades. Concretamente en El Conejo Blanco, por ejemplo, forma parte de la colección que serían los cuentos tradicionales, porque esa era como el primer objetivo de nuestros cursos de formación con mediadores, que era recuperar la oralidad, recuperar la hora del cuento, el momento del cuento, la entrega de la palabra a los niños. Entonces muchas veces pasaba, ¿verdad?, que cuando después de un cuentacuentos a los niños le encantaba, pero al acabar decía, vale, y ahora quiero llevármelo a casa, ¿dónde está? Y no estaba. Estaba el cuento oral, pero no existía el cuento físico. Entonces, hacerlos en un soporte de papel supuso tener la posibilidad de que ellos luego, al acabar ese rato, ese momento, ese encuentro alrededor de la oralidad, se lo pudiesen llevar a casa. Pero han ido más allá. Ustedes como que van descorriendo así las barreras de lo que pueden hacer todo el rato porque no paran, son imparables ambos y con todo el equipo, hay que decirlo, es un equipo importante, esto es un trabajo colectivo que los tiene ustedes, claro, como editores, pero sin duda que hay personas que han ido desarrollando también
papel es muy clave. El hecho, por ejemplo, de estar hoy día acá en Calandraca y que tengan un pequeño estudio de televisión, ¿qué rol juega esto dentro del proyecto de Calandraca, José? Bueno, pues en su día, cuando pensamos en crear este proyecto, los objetivos ya estaban muy claros, ¿no? Precisamente llegar a los mediadores, a las personas mediadoras y darles, entre comillas, herramientas, pero también que fuera un lugar donde se pudiera mostrar en abierto, un canal en abierto, la voz de los autores, los ilustradores, ese ámbito de la creación que muchas veces es difícil de contemplar. De ahí que se hayan hecho visitas a talleres de ilustradores tan importantes como Roberto Innocenti en Florencia, o José Cobas aquí en Galicia, o Ariana Papini, bueno, Justi. o darle voz también a los grandes, a los que nos han abierto caminos como Teresa Durán, por ejemplo, desde Cataluña, o el propio Rodríguez Almodóvar hablando de la tradición oral y de los cuentos. El objetivo de la televisión es acompañar también los proyectos que estamos desarrollando en forma de libro, pero intentar, en la medida en que el mundo es grande, pero hoy en día, gracias también a la tecnología, se llega a cualquier parte, ofrecer en abierto y de una forma, yo creo que generosa, la posibilidad de acompañar los proyectos que se están desarrollando en cualquier lugar del mundo. Hablemos de inclusividad, que me parece muy interesante y absolutamente innovador, porque efectivamente es innovador que una editorial tenga su propio estudio de televisión, que hagan que tengan esta columna vertebral de mediación integrado al proyecto editorial. Hablemos de libros inclusivos. El propio El Pequeño Conejo Blanco, por ejemplo, tiene una versión con pictogramas. ¿Qué es esto de Bata? Y la asociación o la asociatividad que han logrado con ellos para hacer libros para niños autistas. Manu, cuéntanos. Bueno, Bata es una asociación que trabaja con niños con trastorno del autismo y ellos son los verdaderos especialistas. Ellos necesitaban material para trabajar con sus niños, especialmente pues buscaban libros y álbumes ilustrados y no había nada. Y entonces habían hecho unos libros muy rudimentarios, de alguna manera fotocopiando a color álbumes nuestros, recortándolo, pegándolo y ellos leen en un sistema pictográfico que es el SPC de Mayer Johnson. Entonces, con este sistema pictográfico habían compuesto como un libro artesanal y nos propusieron poder hacerlo en libro de papel, el libro clásico, en formato clásico. Al principio nos pareció muy difícil porque era un mundo que desconocíamos. Es verdad que tuvimos que pasar mucho tiempo yendo a su escuela, conociendo a los niños, cómo los niños leen, cómo los niños ven, cómo miran, qué entienden, qué no, los significados de las palabras. Bueno, ha sido un trabajo duro. De hecho, cada vez que nosotros editamos un libro de Bata, de esta colección, tardamos como 2 o 3 años. Porque es mucho tiempo entre lo que se tarda, entre que se hace el libro en su formato, en su lenguaje y con su mirada, y luego todas las pruebas que se llevan a cabo con los propios niños. Se llevan allí, ellos leen y ellos son los que nos dicen si lo entienden, si no lo entienden. ¿Y qué características tiene, por ejemplo, eso? ¿Por qué no lo va a entender un niño, En el caso de este del espectro libro, autista? bueno, ¿Qué pasa? todos los niños necesitan, por ejemplo, los fondos tienen que ser un fondo liso, porque si no, no podríamos poner encima los pictogramas. Si esto estuviese cargado de imágenes, no se leería bien. Muchos de ellos tienen dificultades de visión, entonces era muy importante que los libros tengan fondos definidos, claros. Era lo que pasa con este libro y con algunos otros. Después en el caso de este libro casi no hubo que cambiar nada, pero sí se cambió la imagen final. Si tú buscas ahí la imagen final, a ver si yo la tengo. Mira esta imagen. Estoy acá atrás. Cuando arranca
Cuando se va la cabra. La cabra. Cuando realmente la hormiguita entra en la casa Y le se va pica la barriga a la cabra. Pues los niños no entendían esto, porque esto no es una imagen, esto solo es un trozo de la imagen. Para ellos esto no era una cabra, ellos no eran capaces de ver aquí una cabra. Y lo que hizo Óscar Villán fue dibujar la cabra entera, y entonces ya lo pudieron entender. Esta es la única imagen que Óscar Villán tuvo que cambiar de este libro. Pero en el caso de La ratita presumida, por ejemplo, hubo que cambiar absolutamente todas. Este libro además tiene una cosa que muchas veces pasa desapercibida, es como un guiño también a los lectores más avispados. Y es que quien conozca el cuento sabe que la cabra cabresa se apropia de la casa y que al final escapa porque la hormiguita la echa de alguna forma. Le pica en la Le barriga. pica. Y la cabra se va. Pero es que la casa no tenía pared en la parte de atrás. Mucha gente cree que la cabra al escapar rompe la pared, pero no. Este fue un poco el guiño que hicimos Óscar y yo, el juego de explicar al final solamente con una imagen de que la casa de alguna forma ya estaba abierta, no había que entrar por la puerta, se podía ver Claro. por la parte de atrás. Eso era muy difícil Para ellos. explicarlo a los este niños. público. Y claro, este pequeño conejo blanco o coeliño branco, como es en galego, es bueno, un libro ya que es una marca prácticamente de Calandraca. Ahora, hacer este tipo de libros en ese momento era necesario, importante, como decía José, rescatar el folclore, pero hay otros libros que no rescatan folclore precisamente y no hablan de conejitos ni con finales felices, sino que estamos hablando de libros complejos, incluso yo creo que temerarios, ¿no? Porque ahí hay una libertad por parte de ustedes como editores para arriesgarse a hacer un libro como por ejemplo que en galego se Terra de Ninguém, que El gallinero es en castellano de María José Floriano y que tiene las ilustraciones de Federico Delicado. Manu, a mí me gustaría que tú pudieses contar cómo este libro que habla de un campamento, como diríamos en chileno, callampa, de un asentamiento, de un lugar donde están los que sobran, ahí a 12 kilómetros de la capital, ahí del centro neurálgico de Madrid, y que impactara tanto a María José Floriano, periodista de gran trayectoria y que finalmente escribe, después de haber hecho años antes un reportaje sobre esto, a ella le queda rondando esto y escribe este texto, que te lo manda, tú inmediatamente lo tomas y dices, es que esto tiene que ser un álbum ilustrado. Y la verdad es que cuando uno se asoma acá, uno ve cosas impactantes y es un libro que me gustaría que explicaras qué decisión hay detrás de publicar un libro de estas características. Bueno, está claro que el libro trata un tema comprometido. Un tema que para nosotros es como muy de actualidad, porque la Cañada Real, que es un asentamiento, como tú dices, muy cercano al centro de Madrid, está sufriendo los cortes de luz, está sufriendo, por lo tanto, el frío más duro en invierno, el calor más terrible en verano, y donde viven muchísima gente y muchísimos niños. Entonces, es un tema como muy de actualidad, pero nunca pensamos que alguien nos podría proponer un texto poético sobre ese tema tan duro y tan de crónica, ¿no? Eso fue lo que pasó con María José Floriano. María José Floriano simplemente me envió un texto y el texto era hermosísimo. Si no pensamos en la Cañada Real, si pensamos en cualquier lugar del mundo, era cómo estaba escrito, literariamente el valor que tiene el texto en sí. Era hermoso. Después a esto se sumaba pues que nosotros, como tú bien dices, somos una editorial comprometida y entonces nos parecía un tema muy importante a tratar en las escuelas, a tratar en las casas, en las bibliotecas, a que se hable de esta realidad con los niños que no la viven. Y ahí
personas dispuestas a esto, como que de repente queremos darle a los niños lo edulcorado, ¿no? Los finales felices, este mundo de ensueños. Vemos como los libros tipo Disney y esas historias, que sí, la fantasía, pero este libro también tiene otra tecla. De todas maneras, tampoco es un libro con un final terrible, es un libro esperanzador, es un libro que nos acerca a esa población, pero con la mirada de los niños, que siempre es una mirada ingenua, pero al mismo tiempo es una mirada esperanzadora, alegre y que busca una salida, ¿no? Solo que ellos se hacen preguntas, por eso él se pregunta, ¿quién maneja las teclas de este gran acordeón que es el mundo? Pero bueno, el texto, yo no creo que sea un texto triste, ¿no? No, yo diría que es emotivo y alegre al mismo tiempo. Y claro, el trabajo de Federico lo complementó. Lo agranda, ¿no? Lo agranda. Totalmente. Extensión. Por eso yo creo que la fuerza que tiene un álbum ilustrado, un libro álbum, en este caso han conseguido tanto la autora como el ilustrador. Era muy difícil encontrar un ilustrador que pudiese ponerle imágenes a ese texto, porque quizás era un texto tan perfecto que decir algo más siempre parecía como que sobraba, ¿no? Porque el ilustrador dice algo más, pero en este caso Federico lo consigue y, como dice José, lo agranda. Y nuestro papel ahí, yo siempre repito que somos como alquimistas, ¿no? Con la materia prima, que son las palabras, en este caso de María José, y las imágenes de Federico, y gracias a la tecnología pues podemos convertir esos dos códigos, esos dos lenguajes en un libro que yo creo que es necesario y necesario. Igual que antes hablábamos de la importancia de la colección de los cuentos tradicionales, estos serían los cuentos actuales, los cuentos de autor actual, y son también necesarios, pero tratan temas de actualidad. Y tú dices, es muy duro para los niños, pero es que es muy importante. Los niños hay que hablar con ellos de la guerra, del cambio climático, de los asentamientos, de la pobreza, de todo, porque en los cuentos clásicos se hablaba de otros temas. En estos estamos hablando de temas como muy del siglo XXI, pero que están ahí y que es muy importante que conozcan. Sí, la verdad es que ustedes son muy valientes y consecuentes, ¿no? Acá hay una mirada de mundo y que ustedes, con mucho respeto a los niños. También tomo este libro a propósito de Leo Leoni, también tengo acá a Roberto Innocenti. Ustedes también han sabido elegir a los maestros de los libros, digamos, de la literatura infantil y juvenil y presentársela a los niños de manera también respetuosa, con libros en tapadura, de bello formato, libros que... Bueno, pero tampoco el álbum y el libro ilustrado han nacido con nosotros. No. Ha habido otros proyectos, sí, claro. Hay otros proyectos que ahora me vienen a la cabeza, que son igual de comprometidos que sí, claro. Estoy pero pensando en López, en Caré, por ejemplo, ¿no? Y bien, nos sentimos satisfechos del trabajo que estamos haciendo y sabiendo que hay muchas personas en el mundo que nos siguen y que imagínate, este libro tiene prácticamente mi edad y parece una cosa absolutamente contemporánea, ¿no? Estamos hablando de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leo Leoni. Fue publicado en el año, yo creo que en el año 59. Increíble. Esa sería pues como otra colección. Lo importante que es rescatar los clásicos contemporáneos, porque Leo Leoni, como Maurice Sendak o como Tommy Ungerer, son clásicos contemporáneos ya. Y estos son esos libros que nosotros encontramos en nuestros viajes a otros países o en nuestras lecturas y que de alguna manera no existían. Su versión española, ¿no? No estaban editados en España en castellano, algunos, por supuesto, ni en gallego, ni en catalán, ni en euskera, y para nosotros era un reto conseguirlos, conseguir que nuestros niños también pudiesen leer y conocer esta maravilla de álbumes ilustrados como ya se conocían en tantos otros países.
Hablemos de premios. Ustedes han recibido importantes premios. Me corrijo, el premio de la edición lo obtuvieron en el año 2012, en la mejor labor editorial acá en España. Pero hay otro premio que nació, en Calandraca, digámoslo de esa manera, junto al Consejo de Santiago. Estamos hablando de la capital de Galicia, de Santiago de Compostela. Y es el Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados. Ya estamos en el número 15 o 15º, este año 2022, que es cuando estamos haciendo esta entrevista junto a Manuela Rodríguez y José Ballesteros, y ha ganado un libro de una peruana, de Fabiola Ancorena, llamado Esperando el Amanecer. Ese es el título de una obra y con un premio que tiene mucha importancia dentro de lo que ustedes hacen. Me gustaría que explicaran cómo surgió la idea de crear este premio, el Compostela, como también el de Orihuela, hay que decirlo, en poesía para niños, y el rol que ha jugado tanto Calandraca como las propias también, digamos, consejos con los que se relacionan, porque ahí hay digamos, una colaboración desde pública y con un proyecto privado como es el de Calandraca. Yo sé. Sí, decías 15 años, sí. Sí, pero en el caso del Premio Compostela hay un antes, ¿no? Porque nosotros como editorial y como animadores a la lectura veníamos ya organizando, a petición del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, unas jornadas de animación a la lectura en esa jornada, un lugar público de la ciudad se convertía y se convierte en un pequeño museo en el que se podían exponer ilustraciones originales, se hacían actividades de escrita, de animación a la lectura, de cuentacuentos, y había montajes, había un trabajo también casi de colocar a la altura de los niños los cuadros que se presentaban, las imágenes que se presentaban. A partir de ahí, en un momento dado, pensamos que era el marco idóneo para convocar un premio al libro ilustrado, al álbum ilustrado. El ayuntamiento le pareció perfecto que pudiéramos llegar a atraer y estar con la comunidad escolar los ganadores del premio, y yo creo que desde el primer año en que se fue para Argentina con Natalia Colombo con el libro Cerca, y han pasado ya también muchos autores del ámbito de Latinoamérica, hemos conseguido que hoy sí sea un premio yo creo, de lo más reconocido dentro de la categoría de este tipo de libros. Y por otro lado hemos ido al otro extremo de la península ibérica, a Orihuela, la tierra del gran poeta Miguel Hernández, que murió durante la guerra provocada por la dictadura de Franco, por el alzamiento aquel, y también de la mano del Departamento de Educación de Orihuela. Yo creo que la parte más interesante, más allá del valor de los premios y de los libros que se han ido publicando a lo largo de los años, es comprobar que esa colaboración entre la parte institucional, educativa, y una empresa editorial como la nuestra no ha sido un flor de un día, ¿no? Que se mantiene en el tiempo y que luego redunda, además, vuelve de alguna forma a las comunidades, que son las que alimentan las instituciones con sus impuestos y con su trabajo, ¿no? Y estamos contentísimos de esa especie de colaboración simbiótica que da como resultado, yo creo, que libros muy, muy bellos. Yo creo que quizás una de las partes además más interesantes de los dos premios es precisamente, como dice José, cuando el libro vuelve a los niños de esas ciudades, a los niños de esos ayuntamientos, a través de sus departamentos de educación, porque es una colección de libros ya muy variada, muy diferente, que les está dejando ver o aportando distintas miradas de lo que se está haciendo en el mundo, en el campo de la ilustración y en el campo literario, ¿no? Como él decía, dentro de los premios Compostela hay muchos latinoamericanos, pero hay griegos,
hay españoles, y son todos muy diferentes. Húngara, son muy diferentes. Y eso es muy enriquecedor. Y después todo el trabajo que los dos departamentos de educación, tanto el de Santiago de Compostela como el de Orihuela, hacen con las escuelas, llevando a los autores a encontrarse con los niños y niñas, llevando las imágenes, haciendo recitales, todas las actividades de animación a la lectura alrededor de ese libro es muy interesante. Muy interesante. Ya, entonces no es solamente, como lo dices tú, como flor de un día, que es maravilloso, no solamente por la continuidad del proyecto, la prolongación en el tiempo, sino que también la profundidad con la que ustedes hacen el calado, digamos, del libro, ustedes junto a estos ayuntamientos, ¿no? Es decir, el libro no llega solo, no es como se le da el premio, se entregan los dineros, los aplausos y ahí se acaba. Es decir, ahí se inicia un trabajo de mediación y de poder verdaderamente que el libro entregue su mensaje. En este caso es un mensaje importante, ecológico, nuevamente comprometido, y la diversidad, ¿no? Una latinoamericana también presente en esto. ¿Sí? Y para ellos, tanto para el Ayuntamiento de Compostela como para el de Orihuela, el hecho de que el libro salga a la vez en varias lenguas, en el caso del Compostela, o es una posibilidad también para darse a conocer, para llegar fuera de España. Pensemos que estos libros, tanto el Orihuela como el Compostela, se llevan a las ferias internacionales y son reconocidos en otros países y son traducidos a otras lenguas, además de las 5 o 6 en las que lo hacemos nosotros. Y entonces llegan a un público muchísimo más amplio de lo que es el propio ayuntamiento, pero también el nombre, incluso el conocimiento de ese ayuntamiento llega allá. Claro, o sea, acá todos, sí. Decir, todos ganan, ¿no? Sí. Sí, y los autores, evidentemente, que claro. Supongo que, bueno, nos lo han ¿A quién dicho, más le interesa? Nos lo han dicho que sí, que es un premio muy querido, precisamente también por su proyección internacional. Pudiera parecer como obvio, pero quiero escuchárselos en realidad a ustedes, la importancia de poder traducir a tantas lenguas. Tú lo estás diciendo, Manuela, bueno, en el caso de este premio le permite al propio ayuntamiento lucirse a nivel internacional, pero cuando ustedes partieron ya con estos libros en galego, se abrieron al castellano, pero después deciden, ¿sabes qué? También en euskera, también en catalán, vamos también por el portugués, vamos con el italiano. Yo sé que ahí han jugado distintas razones, a veces humanas, digamos que por personas, pero me gustaría básicamente si un editor o que gana de transmitirles a otros editores esta pulsión de ustedes de poder llegar a otras lenguas, que tiene dificultades, ya lo sé, desde el punto de vista de la edición, ahí yo te veo todos los días ahora que he estado contigo, que enormes complejidades, desde el diseño del libro, etcétera. Pero vamos a esa diversidad lingüística, José. Bueno, si este proyecto hubiera nacido, no sé, en Cáceres, en Burgos, en Málaga, posiblemente hubiéramos decidido publicar exclusivamente en castellano, ¿no? Pero se da la casualidad que este proyecto nace en un país que tiene una lengua propia, donde además contemplamos que sigue corriendo peligro de extinción, aunque pueda parecer muy alarmista, los datos son constantes y teimudos, como decimos en galego. Cuando decidimos publicar en otras lenguas, no decidimos publicar en castellano, decidimos publicar en todas las lenguas de la península ibérica, incluido el portugués. Por una relación directa con Portugal, estamos pegados, pero también por respeto a las otras lenguas, porque nos gusta estar allá donde llegamos y de alguna forma hacer inmersión lingüística. El euskera, que es una lengua que no dominamos en absoluto, nace fruto de una alianza con una editorial vasca, con Navarra, Vasco Navarra, con Pamiela, y en su día en Cataluña lo hicimos también con otra editorial, Hipótesis, y después continuamos solos. Es cierto que
hay ocasiones como el caso italiano, que es fruto de la casualidad, yo podría decir del amor, pero esa es otra historia que no viene al cuento. Pero igual que en Latinoamérica estamos de la mano en países distintos, con alianzas, siempre buscando la alianza de personas o proyectos que hablan de una forma similar a la nuestra, y no solamente la misma lengua, sino entender la literatura infantil de la misma manera, pues el tema de las lenguas es exactamente igual, con lo enriquecedor que es no repetir el mismo catálogo en todos los lugares, sino poder hacer distintas variables e incluso distintos proyectos editoriales en cada una de las lenguas. Y ese cruce, esa mezcla, ese mestizaje lingüístico y cultural, yo creo que es muy enriquecedor y nos divierte además, ¿no? Sí, era una cuestión de respeto, ¿no? De que a nosotros nos gustaría, a veces aparecen libros en Galicia que nos gustaría que estuviesen en gallego y no estaban. Pues ese mismo respeto era el que nosotros queríamos aportar con nuestros libros, que si nuestro libro estaba en Cataluña también se pudiese leer en catalán, que si nuestro libro estaba en Euskadi también se pudiese leer en euskera, o en el caso de Portugal en portugués, ¿no? En gallego. Por eso empezamos con las lenguas de la península ibérica. Pero bueno, luego esto nos llevó, por ejemplo, a editar Dónde viven los monstruos en maya, en México. Pero era un poco la misma idea, ¿no? Otra lengua minoritaria, una lengua de alguna manera estrangulada, ¿no? Que está ahí. Y era ayudar, y era como un respeto al pueblo maya, ¿no? Como decir, pues ellos también se merecen tener Donde viven los monstruos en su lengua. Sí, yo me quedo con esa palabra, la verdad, respeto. Yo lo que por lo menos hablaré por mí y creo que lo que tiene finalmente, pues, todas las palabras que he dicho desde el comienzo, ¿no? Cuando Calandraca no es nada, no tiene un concepto, una definición, digamos, como concepto, finalmente ha sido alimentada por progresismo, por política, por compromiso, por belleza, por estética, por inclusividad y por respeto. Respeto también, insisto, a un equipo. Manuela, tú lo has reflejado mucho. Yo sé que ustedes dos son los editores, las cabezas principales, pero detrás de ustedes hay un equipo de personas muy lindo con el que tienen una relación, la verdad, muy bonita. Lo he podido ver yo acá. Es una relación, prácticamente es una familia, digamos, desde el punto de vista... Bien avenida. Sí, sería un proyecto colectivo. No es un proyecto de uno ni de dos, exacto. Es un proyecto de un grupo. Eso, y con ese respeto, ¿no? Ese respeto, y lo digo yo desde Latinoamérica, lo digo yo desde ese lugar donde no siempre nosotros hemos tenido un tratamiento de esas características por parte de estos españoles a secas, que los vamos a decir, pero no así de los gallegos. Nos sentimos muy responsables nosotros. A veces nos da un poco de vértigo, de miedo hacer este trabajo, porque somos responsables del futuro, porque estamos de alguna manera ayudando a educar a esos niños que van a ser el futuro, ¿no? Y entonces nos parece, es un trabajo difícil, de mucha responsabilidad. Lo que nosotros pongamos en sus manos va a ser... ¿Cómo lo dirías? La memoria del mañana. Eso. Pero bueno, como todos tenemos memoria y sabemos los libros que nos han gustado cuando éramos niños, aunque aquella había poco donde elegir, ahora nos gustaría que algunos de nuestros títulos también formen parte de esa biografía, ¿no? Que cada uno va construyendo mientras va creciendo y que formen parte de las bibliotecas familiares y de las bibliotecas públicas. Ese es nuestro. Sin duda, sin duda. Porque para los niños peruanos van a tener a su autora y va a ser próxima, no va a ser un libro como me tocó, no sé, leer a todos, ¿no? Cuando uno le tocaba leer estas grandes obras españolas, tan distantes, pero acá es una editorial que ilumina a estos autores, a estos ilustradores latinoamericanos, pero también de todo el mundo, haciendo de ellos ahí un continuum
de memoria. Muchas gracias, Manuela Rodríguez, por esta conversación larga como yo la quería, así estrujándolos un poquito, porque habla de un trabajo que se agradece y que, bueno, por cierto, los felicitamos por todo lo que han logrado. Larga vida a Calandraca en estos primeros 25 años de vida. Gracias. Muchas gracias, Vivian, por tu atención, siempre tu amabilidad y tu cariño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes entonces ya saben, vayan a la página web de Calandraca. Los libros en Chile están a través de Liberalia, lo pueden encontrar también allí en la propia web también de Prosa y Política. Y por supuesto en www.volanlasplumas.cl. También queremos agradecer de manera especial a Sagüillo, que nos ha acompañado allí detrás de las cámaras y ha permitido que este programa también se pueda ver. Así que pueden mirar a Manuela Rodríguez y a José Ballesteros en vivo, no en directo, pero sí ahí, en vivo. Muchas gracias.